Compañeros, este es nuestro resumen acerca de la descripción de las características y variables del mecanizado en taladro, torno y fresadora. Los integrantes del equipo son Álvarez Juárez Luis Ángel, Martiradón y Toledo Uriel Alejandro, Muñoz Esteves Ángel, Sánchez Reyes Nancy Yasmín y Torres Ruiz Víctor Manuel. Bueno, la introducción. Como bien sabemos, en los procesos de manufactura, el mecanizado es un proceso muy importante para la realización de piezas, ya que permiten dar forma con herramientas de corte. Y bueno, estas máquinas son muy usadas en talleres. Están el taladro, el torno y la fresadora, que cada una pues tiene funciones distintas, pero con un fin específico. En este reporte se explica las partes principales de estas máquinas, sus características y demás. Esta información fue rescatada de las clases de esta materia de procesos de manufactura y CAM. Hablaré sobre el taladro. Bueno, el taladro pues es una herramienta que se usa para realizar perforaciones a piezas. Mm, el taladro pues consta de cinco partes esenciales, que es el cabezal. Bueno, en el cabezal pues es la parte donde se encuentra el motor, la transmisión y está el husillo. Bueno, el husillo sobresale. En, a la columna es donde, bueno, se conecta la base con el cabezal. El husillo que pues sujeta la herramienta y también se encuentra ahí ahí se encuentra el broquero. eh, la mesa que sujeta la materia prima y da movimientos en en los ejes X y el eje Y. La base es bueno, carga el equipo y es la parte donde se encuentra el refrigerante o bueno, el lubricante más bien. El taladro tiene tres ejes de movimiento, que es el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje X pues permite desplazamiento de la broca de derecha a izquierda. El eje Y permite desplazamiento de adelante hacia atrás. Y el eje Z, movimiento de hacia arriba y hacia abajo. Cuando hablamos de cuatro ejes, pues quiere decir que se pueden hacer rotaciones. Y, ok, bueno, hablaré de las operaciones que se hacen en el taladro. El primero está el barrenado, que pues es una operación donde se le hace un agujero cilíndrico al material, pues con una broca. Y bueno, en esta operación existen dos tipos de barrenado, que es el pasado y el ciego, en donde el pasado, pues va a agujerar toda la materia prima, y el ciego, pues va a llegar a solo un límite, no va a agujerar toda la materia prima. El segundo es el avellanado. Pues es una operación para agrandar la parte superior de un agujero que pues principalmente ya se realizó con un barrenado, para que la cabeza de un tornillo quede a ras de la pieza. Y pues bueno, el tercero es el cajeado, que produce una caja para profundidad. Es un corte recto, sirve para, pues igual, para ocultar tornillos. El cuarto es rima o escariado. Esta es una operación para darle acabados a agujeros ya existentes, que bueno, que se realizan ya con el barrenado, ¿no? Y en sí lo que hace, pues es a completar lo que le hace falta de diámetro al agujero. El quinto es el manerinado. Esta operación permite aumentar igual el diámetro de un agujero ya existente. Y el 6 es el roscado, igual machuelo, lo conocen así. Y bueno, este se usa para, pues, después de un barreno, para pues, hacer un roscado. Bueno, yo soy Ángel Muñoz, les voy a hablar sobre las herramientas que se ocupan en las diferentes operaciones.
Se ocupan, para el barrenado se ocupan las brocas, para el avellanado se ocupa el avellanador, para, para el cajeado se requiere un cortador vertical recto, para el escareado, un escareador, para hacer un roscado se necesita un juego de 3 machuelos y para el mandrilado se ocupa una barra portainsertos. Ahora sobre las fórmulas que se ocupan en el taladrado, en el caso de los machuelos, pues necesitamos tener ciertas consideraciones para que el barreno pues quede del tamaño que necesitamos y quede bien la rosca. Para esto necesitamos calcular el diámetro del barreno, que es igual al diámetro del machuelo menos el paso. El paso se va a calcular con la siguiente fórmula, que es 1 sobre el número de hilos por pulgada. Siguiente. Siguiente. Ahora la velocidad de giro en el taladro. Aquí tenemos pues dos variantes, que es para el sistema internacional y para el sistema inglés. En el caso del sistema internacional, pues vamos a tener el factor de conversión en milímetros sobre metro. En el caso del sistema inglés, en pulgadas sobre pie. Y la fórmula de la velocidad de giro en el taladro nos dice que es la velocidad de corte sobre pi por el diámetro de la herramienta, donde pues n va a ser la velocidad a la que va a girar el ocillo, que está dada en revoluciones por minuto. La velocidad de corte va a ser dependiendo en metros sobre minutos o en pies sobre minuto, dependiendo del sistema que se utilice. Y el diámetro de la herramienta de igual manera en milímetros o en pulgadas. Siguiente. Ahora para la velocidad de avance en un taladro se van a requerir las revoluciones por minuto que calculamos, se calculan anteriormente, y el avance en tabla, que este avance pues está dado principalmente por el fabricante al momento de proporcionar la materia prima. Mi nombre es Nancy Yasmín Sánchez Reyes. El torno. Las partes más importantes del torno mecánico son el cabezal, el cual es fijo, el chuck, también conocido como usillo. Esta parte del torno mecánico sujeta la pieza o la materia prima para que gire sobre su propio eje mientras se realiza el mecanizado. Carro, o también conocido como mesa, sujeta la herramienta, es decir, el buril, la columna. En este caso la conforma la bancada y las guías, las cuales están a lo largo del eje X, así como la base. Existen diferentes tipos de chuck, pero en esta ocasión hablaremos de dos, el primero es el de 3 mordazas. Se le conoce como mecanismo de mandril. Las 3 mordazas se mueven simultáneamente hacia el centro al girar una llave, centrando automáticamente piezas cilíndricas y hexagonales. Es rápido y eficiente para su producción. El otro es el de 4 mordazas. También se le conoce como mecanismo universal o de mordazas individuales. Cada mordaza se ajusta individualmente, permite sujetar piezas de formas irregulares, excéntricas o cuadradas y realiza desplazamientos precisos del centro. La materia prima para este tipo de mecanizado forzosamente se requiere de una forma cilíndrica. Tenemos las herramientas de corte. Las herramientas que se utilizan en este equipo es de buril, fabricadas de acero rápido, HSS, metal duro, como es el de diamante. Existen diferentes geometrías para cada operación. Existe el buril de desbaste para eliminar material de forma rápida, el buril de acabado, que es para dar tolerancia y rugosidad superficial fina, el buril para roscar con forma de rosca y el buril de ranura, delgado y largo para hacer ranuras. Este mecanizado se puede realizar en dos ejes, que sería el X y el Z. Se pueden trabajar de manera separada o manera conjunta. El eje
menos Z nos indica que está trabajando dentro de la materia prima. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Manuel Torres Ruiz y yo les hablaré sobre la fresadora. Bueno, lo primero que podemos observar es una imagen de la fresadora que tenemos en los edificios de la facultad y empecemos con la descripción general de esta herramienta. Las fresadoras pueden ser verticales o horizontales, dependiendo de la orientación del husillo. Las fresadoras CNC permiten automatizar el proceso y son más precisas, mientras que las manuales requieren intervención humana directa. Equipos y componentes principales. El cabezal es la parte de la fresadora donde se encuentra la herramienta de corte. Dependiendo del tipo de fresadora, el cabezal puede ajustarse en diferentes ángulos para realizar cortes inclinados o perpendiculares. La base, depósito de lubricante o refrigerante, ancla la máquina y da estabilidad. Husillo, ahí se pone la herramienta. Mesa de trabajo, la pieza a mecanizar se coloca en la mesa, la cual se puede mover en los ejes X, Y y Z. Y por último tenemos el motor, que impulsa la herramienta para girar a altas velocidades, dependiendo de la operación que se esté realizando. Y bueno, al menos aquí en esta imagen podemos observar que aquí está la, la mesa de trabajo, el cabezal, aquí en la parte superior. Aquí está el husillo, que es en donde van las herramientas. Y también observamos que esta fresadora es una fresadora vertical. Bueno, ahora hablando sobre los ejes y movimientos, en una fresadora el eje X generalmente mueve la mesa de trabajo de izquierda a derecha. El eje Y permite el movimiento hacia adelante y hacia atrás. El eje Z ajusta la profundidad de corte. Los movimientos relativos entre estos ejes y la herramienta de corte determinan la forma y la precisión de la pieza. Como podemos observar acá, se observan los ejes, el eje X, el eje Z y el eje Y, que vendría siendo como la profundidad, ¿no? Siempre estando de frente de la máquina. Después tocamos el tema de las operaciones de fresado. Las fresadoras pueden realizar operaciones como el fresado plano, donde se elimina material de manera uniforme, o el fresado de contornos, donde se da forma a los bordes de una pieza. Otra operación realizada en la fresadora es el planeado, donde se busca que haya un paralelismo con la mesa de la máquina. La herramienta especial para este proceso es el planeador, pero igual se puede hacer con CVR, que son las herramientas llamadas de corte vertical recto. El radio de la herramienta define la profundidad con la que puede cortar. La operación de escalonado fresado en escuadra es una variable del planeado. En las herramientas que se pueden ocupar en un fresado. Las herramientas de fresado son generalmente de acero de alta velocidad o carburo y varían en forma y tamaño según la operación. Las fresas de disco se utilizan para cortar ranuras, mientras que las fresas de extremo permiten cortes más profundos. Las herramientas más utilizadas en la fresadora son los cortadores rectos verticales, que pueden ser planos, redondos o de bola, y los cortadores rectos horizontales. Ahora, las fórmulas que se encuentran en la fresadora son la velocidad de corte, que se representa como B sub C, que es igual a pi por D por N, que en este caso D es el diámetro de la herramienta, N es el número de revoluciones por minuto y el avance por diente depende de la geometría de la fresadora y las condiciones de corte. Las revoluciones por minuto se deciden con esta fórmula, que es de 1000 milímetros sobre metro por la velocidad de corte sobre pi por el diámetro de la herramienta. Y aquí es en donde aparece. Los 1000 milímetros sobre metro son es un factor de conversión que se utiliza cuando la velocidad de corte nos la dan en una unidad diferente al milímetro, como por ejemplo un metro, para poder convertirla. De ahí, BC es la velocidad de corte, el símbolo es el diámetro de la herramienta y pues pi es una variable que ya conocemos. También podemos calcular la velocidad de avance, que se representa como V sub A, y esta es igual a n multiplicado por la velocidad dada por una tabla multiplicada por el número de filos.
donde n son las revoluciones por minuto, la velocidad de las tablas son la velocidad recomendada por el fabricante, cuya unidad es minutos sobre revoluciones por filos. Estas fórmulas ayudan a establecer los parámetros óptimos para evitar el desgaste excesivo de las herramientas y garantizar una producción eficiente. Y bueno, ya por último, en los factores que afectan el fresado, tenemos que el material de la pieza influye en la elección de la velocidad de corte y el tipo de herramienta a utilizar. Las condiciones de la herramienta también son fundamentales, ya que el desgaste afecta la precisión del corte. También es muy importante recalcar que la máxima profundidad que se puede cortar es de 1/3 de la altura del filo del cortador, y una vez adentro, solo debe entrar 1/3 del diámetro. Se debe decir la herramienta, el eje principal, que usualmente es el Z, y los ejes secundarios X y Y, así como la profundidad de corte y la ubicación del cero pieza.